Esta es la historia de una familia de campesinos que encontraron 2 tambos de plástico llenos de billetes viejos y muchos dólares, gracias a su perro que corrió hacia el monte. Aquí la historia. Corría el año de 1998 en el poblado de Marabatío, Michoacán, México. Don Lupe Paredes nos envía esta historia de sus hijos mayores, Luis y Rodrigo, que en ese tiempo se dedicaban a la siembra del maíz, y nos relata lo siguiente. Un día en la mañana deciden mis hijos ir a levantar la cosecha del maíz, pues ya estaban ansiosos porque había muchas plagas y pájaros que estaban picoteando la milpa y la mazorca. Para eso les llama a otras 5 personas más, para terminar más pronto, pues eran 2 hectáreas llenas de milpa. Mis hijos siempre fueron muy trabajadores, pues eso es lo que yo les enseñé. Lamentablemente no tuvieron muchos estudios, nomás llegaron a la secundaria. Decían que ya pa' qué estudiaban, que mejor se ponían a sembrar la tierra, que por buena fortuna también me había heredado mi padre estas 2 hectáreas de tierra y que de ahí vivimos y comemos toda la familia. Teníamos 4 perros que cuidaban todo el terreno y la casita donde vivíamos. Eran 2 pipecos grandes y una pareja de labradores, todos muy obedientes y bravos a la hora de cuidar. Mi hijo Luis decide llevar a los 2 pipecos, que eran una cruza de labrador con otros por ahí de la calle, y que recogimos por lástima porque los abandonaron en la carretera. Nunca llevaba a los perros a trabajar en la cosecha, siempre se quedaban encerrados en casa porque son muy inquietos, pero esta vez no sé por qué le dio por llevarse a esos 2 para que lo acompañaran. Total, que salieron muy temprano con todo su equipo y los demás personas. Todos estaban en su labor de cosecha cuando mi hijo Luis no ve a los perros por ahí cerca. Se inquietó y empezó a llamarlos por su nombre. Uno se llamaba Blacky y el otro Tito. A Blacky lo encontró rápidamente, pero por más que llamaba gritando «¡Tito, Tito!», el perro no venía, pero lo escuchó ladrar a lo lejos y observar que ya se había subido al monte que estaba cerca de ahí. Mi hijo Luis decide interrumpir su trabajo y se dirige a ir en busca de su perro y traerlo de vuelta, pues aunque teníamos cercado con alambre de púas nuestro terreno, el perro logró saltarlas y salir de ahí corriendo hacia ese monte. A lo mejor vio un conejo o algún animal que le llamó la atención para activarle el instinto de cazador y brincar y librar esas cercas de púas. Mi hijo Luis ve cómo el perro se va corriendo adentrándose hacia el monte, sin hacer caso a su llamado, y sin pensarlo va tras ese perro desobediente. Una y otra vez le grita «¡Tito, Tito, ven pa' acá!». Él escucha al perro que sigue ladrando, pero no lo ve. Sigue caminando hacia más arriba de ese monte o cerro. Y es ahí donde logra ver a Tito, escarbando la tierra con mucha desesperación. Tito estaba persiguiendo un conejo, y este logró meterse en su agujero. Pero el perro insiste escarbando con sus patas en ese pequeño agujero del conejo. Pero ya no puede más, porque sus patas se toparon con lo que fuera una tapa de plástico. Mi hijo se acercó a Tito y lo tranquiliza, pero le causó curiosidad que hubiera como una tapa de plástico azul ahí enterrada justo enfrente de ese agujero del conejo. Mi hijo decide cómo remover esa tapa, pero no puede porque cada vez que removía más tierra se iba haciendo más grande ese pedazo de plástico negro. Total, que decide regresar a casa y llevar una pala y un pico, pero también le dice a mi otro hijo Rodrigo que le vaya a ayudar, contándole lo sucedido. Pero incluso Rodrigo se molestó porque estaban interrumpiendo el trabajo de cosecha y todavía le responde: ¿que vas al monte a escarbar un pedazo de plástico o quieres sacar al conejo? Nadie sabía lo que les esperaba, pero Luis logra convencer a su hermano y se dirigen a ese monte los 2. Comienzan a escarbar ese agujero de conejo
y van observando que se va apareciendo poco a poco lo que fuera un tambo de plástico color azul. Impresionados, logran sacarlo completo, pero observan que más abajo existía otro igual. En ese momento sintieron mucho miedo. Los dos, pues pensaron que a lo mejor había algo macabro ahí enterrado, que pues suele suceder. Pero aún así lograron sacarlo también. Luis decide abrir la tapa que estaba herméticamente muy bien cerrada y logra ver lo que fueran bultos envueltos en cinta canela y a la vez en bolsas negras de un plástico muy fuerte. Con mucho miedo y las manos temblorosas, la curiosidad hizo todo lo demás, rompiendo esas envolturas y logran observar lo que fueran pacas de billetes en dólares. Suponiendo que el otro tambo contenía lo mismo también, deciden rápidamente abrirlo, pero ahí encontraron billetes mexicanos de esa época. En total, 2 tambos con miles de dólares en denominación de $100 y pesos mexicanos en billetes viejos de 500 y 200 pesos. Todo un hallazgo que para eso mis hijos muy nerviosos no supieron qué hacer en ese momento. Su mente los traiciona por unos instantes, pensando lo más negativo, que eso no es para ellos, o que alguien los está observando, o es una trampa, o alguien va a venir a reclamar ese dinero. Y deciden regresar a casa guardando todo antes y volviendo a enterrar en ese mismo sitio todo lo encontrado. Ya al término de la jornada se animan a platicar conmigo toda esta aventura, el cual yo los tranquilizo. En ese momento, Luis me enseña uno de los billetes viejos de 500 y otro de $100 que había podido guardar con la idea de que yo les creyera, los cuales observé que todavía tenían valor, ya no estaban en circulación, los pesos mexicanos, pero en el banco sí se podrían cambiar a moneda actual. Y los dólares, pues su billete nunca se devalúa. Ya estando más serenos nos dirigimos los tres a recoger todos esos billetes en costales para que nadie sospechara. Los llevamos a casa y fuimos llevando poco a poco los billetes viejos a diferentes bancos y nunca tuvimos problemas al recuperar su valor. Y los dólares también, los llevamos en casas de cambio y los bancos. Mis hijos habían encontrado un buen dinero que hasta la fecha les sigue dando frutos, pues invirtieron en bienes raíces. Ya nadie nos dedicamos al campo, pues se puede decir que vivimos de nuestras rentas, gracias a Dios. Y todo también a ese perro Tito que se fue en busca de un conejo. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. Y te recuerdo que todos los jueves tenemos una cita a las 7 en punto con una transmisión en vivo con una verdadera clarividente para resolver todas tus dudas. Hasta pronto.